asaltó. Fue un asalto. Perón, década del 70, tercera presidencia, y no sé, hoy se siguen discutiendo los mismos temas, Fernando. Yo me voy a poner peronista, porque el general... No, aparte el general dijo que él había tenido tanta fama con su gobierno, porque los que vinieron después fueron mucho peores, especialmente los gobiernos peronistas, no peronistas, pejotistas, ¿no? Que han hecho desastres de los dos lados, primero creando las AFJP con Menem y después vaciándolas, porque las han vaciado, es cierto. La denuncia de la estafa a los jubilados que tenían los fondos de la FJP es cierto, nada más que el oficialismo de Kirchner la hizo después de que hacía 5 años que tenía la obligación de controlar. Y además ha sido un acuerdo muy evidente, porque ¿por qué le han dado el 30% de comisiones a las AFJP independientemente del rendimiento? Porque las han obligado también a invertir más del 50% para financiar al Estado. Y son esos bonos, cuando se hizo el glorioso pagadiós del default de la deuda, fueron esos bonos los que el gobierno no pagó, los que hizo que bajaran, fueron esos bonos los que faltearon de nuevo, mintiendo con el INDEC en vez de ajustarlos como estaban, y los bonos se cayeron, y después de que estaban todos destruidos, lo que quedaban se lo llevó el Estado, después de que hacía un año que le habían dado opción a la gente, y la gente había dicho, el 80% había dicho que las AFJP eran muy malas, pero que era mucho peor la FJK, así que mejor se quedaban donde estaban. Bueno, entonces me parece que esto efectivamente, cuando yo era chico se decía meter la mano en la caja de los jubilados, que ahora se presente, el gobierno lo presente como una maniobra progresista en defensa de los jubilados, y esto lo van a pagar además los jubilados que ya están en el Estado, que están cobrando una miseria, alrededor de 700 pesos, más del 70% de los jubilados cobran 700 pesos, una cifra miserable, y a medida que todos los que antes iban a recibir los fondos de los ahorros que tenían en las cajas jubilatorias se empiezan a jubilar, los futuros gobiernos y los futuros jubilados van a entrar en la caja, y lo poco que queda va a haber que repartirlo entre más. O sea que esto va a ser estallar además la caja jubilatoria de los jubilados estatales. Hay por eso algo muy nosotros votamos sencillo, en contra. banco hipotecario, ahora el dinero que va para ayudar a aquellos que tienen dinero de ANSES, ¿no? Para ayudar a aquellos que necesitan su casa. ¿Por qué el resto de los bancos no presta y el gobierno con mi plata, banco hipotecario, sí? Porque yo le creo a los bancos, no prestan porque dice alto riesgo, luz roja. Porque quienes van y depositan allí dicen, pará, no preste porque no sé si nos van a pagar, y menos a tasa fija. Entonces, ¿qué tipo de inversión están haciendo con mi dinero? Bueno, en principio, yo rescato lo que decía el general Perón, ¿no? Como decía Fernando. Habla del año 56, derrocamiento del gobierno de Perón, un gobierno no constitucional, donde la jubilación en la Constitución del 49 fue un derecho que tuvimos los trabajadores, y a partir de ese momento reivindicarlo, o sea, reivindicar los momentos en cada una de las cuestiones que tenemos. Por ahí uno tendría que preguntarse también en el momento de la privatización de las jubilaciones, de las AFJP, cuando estuvo el desfasaje tan grande de más de 120.000 millones de dólares que se fugaron al exterior, en ese momento, desde ningún lugar, ni desde el gobierno, ni desde la oposición, se planteó un control de esos fondos que se fueron en aquel momento durante la década del 90, y donde tuvimos la mayor recesión los trabajadores y comenzamos a tener la mayor recesión. En ese momento tampoco hubo una función como la que está. Entonces, me parece que tenemos que hablar las cuestiones concretamente. Hoy se está hablando de que las jubilaciones son bajas, hay 70% que está cobrando 750 pesos, pero hubo desde el 2003 hasta la fecha 13 aumentos jubilatorios. No hubo reducción del 13% como sí hubo en el gobierno de la Alianza, a las jubilaciones. Fueron a tocar no solamente los fondos de los trabajadores, sino que le quitaron a nuestros jubilados el 13%. Entonces, creo que hay que poner las cosas en su nombre. Nosotros estamos planteando que tiene que haber, hay un control sobre estos fondos, ahí lo estaba planteando, hay una comisión bicameral, que los diputados, hasta el 10 de diciembre van a, no sé si ya han nombrado los diputados. Hoy. Bueno, empezó la semana pasada. Empezó la semana pasada, bueno. Hay representantes de la CGT y de la CTA que van a estar ahí viendo qué es lo que están haciendo, y realmente cuando el Estado tiene los fondos, en lugar de estar jugando
a la timba financiera, lo que va a hacer es ir con ese dinero a los sectores que más lo necesitan, a la vivienda social, ahora, a la producción. Digo, esto es... La pregunta que yo le hago... Perdón, la respuesta no llegó. Pues yo quiero saber qué pasa, eso es lo que quiero saber. Está todo fenomenal. Entonces no vamos atrás, vamos para adelante. Sí. Yo que estoy aportando y me quiero jubilar bien. Sí. ¿Por qué le prestan a alguien que otro banco no le prestaría? Eso es lo por que, alto riesgo. Eso es lo que ¿Y yo por qué tengo que jugar? Eso es lo que le pregunté hoy a Vudú. ¿Y qué dice? Bueno, me habló de un cambio de paradigma, y yo tuve una explicación enorme del cambio de paradigma en la forma de invertir los recursos de los jubilados, que no lo entendí demasiado, entonces le volví a preguntar si lo que él me decía era que este nuevo paradigma implicaba que vamos a invertir los recursos míos, de ustedes y de los jubilados, porque son los recursos de todos, en, por ejemplo, empresas que quiebran, o en plan canje de automotores, de heladeras, de microondas, de bicicletas, o en comprar bonos del Estado que rinden menos que la inflación, porque estos son los puntos que hemos detectado, que se está invirtiendo en cuestiones que no son productivas. Pues. Por ejemplo, yo leía que se iba a invertir en el tema del tren de Sarmiento, un crédito al soterramiento. Un crédito a 15 años con fondo del ANSES al 6,5%, con una inflación del 18%. Esto ya significa hundir los fondos jubilatorios. Claro, pues el debate era conceptual, ¿no? A ver. Digamos, ¿estamos dispuestos a invertir a tasa negativa o no? Y la respuesta a Vudú fue, y tal vez sí, porque la ANSES tiene que ayudar al desarrollo del país. Lo que yo le dije es, me parece que no es la ANSES la que tiene que hacer eso. La ANSES tiene una naturaleza muy simple, que es invertir los fondos y multiplicarlos para dar mejores jubilaciones. Claro, ayudar a empresarios ineficaces no es la función de los jubilados. Acá han puesto los fondos de los jubilados dentro de la caja del Estado. Es así de sencillo. Están financiando el Estado y las obras que tienen que estar financiadas, por supuesto, pero de otro lado con la plata de los jubilados. Eso está mal, ya sea que lo hagan los peronistas, los radicales, los de izquierda, los de derecha. Meter la mano en la caja de los jubilados para financiar el Estado está mal. Entonces no es que uno está bien o está mal. Me gustaría contestar el argumento del 13%. Yo, el famoso descuento del 13% de la Alianza, yo que ni participé, ni siquiera la voté a la Alianza, pero me parece que fue mucho peor, porque el 13% de quita fue hecho cuando la inflación era cero. Mucho peor fue cuando los sueldos quedaron congelados con la administración de Duhalde y hubo 40% de inflación en un solo año. Me parece que entre el 13% y el 40% hay una diferencia notable. Y además me gustaría decir algo con respecto a la Alianza, porque hay una insistencia que a mí verdaderamente me tiene un poco cansado de identificar a la oposición con la Alianza, ¿no? Ahora, yo creo que el gobierno de la Alianza fue un gobierno muy malo. Fueron 2 años muy malos y no supo encontrar soluciones al país. Ahora, los grandes problemas por los cuales estalló la Alianza, no los creó la Alianza, porque la Alianza heredó la convertibilidad que la hizo un gobierno del Partido Justicialista, el de Menem. Un gasto creciente y descontrolado que ya venía de los tiempos de Menem, y un endeudamiento irresponsable con las organizaciones financieras internacionales que venía de Menem. La Alianza no lo pudo solucionar en 2 años, pero venía de 10 años del menemismo y de gobierno del Partido Justicialista. Entonces pongamos las cosas en su lugar. Segundo, en la Alianza, si hacemos la cuenta, yo invito a cualquier miembro del kirchnerismo a volver al próximo programa y traemos la lista de la gente que era del kirchnerismo y que está Diana Conti, Nilda Garré, estaba todo el Frepaso. El Frepaso y su vicepresidente, Chacho Álvarez, eran parte de la Alianza. La diferencia es que De la Rúa no forma parte más del radicalismo, ni es candidato del radicalismo. Chacho Álvarez es funcionario del gobierno, Diana Conti es funcionaria del gobierno, Nilda Garré es funcionaria del gobierno. Entonces basta de atribuirnos a la Alianza a la oposición. La verdad que es una maniobra que ya no da para más. Sacarse de encima algunas historias, nosotros durante la década del 90 nos encontró peleando contra lo que fue la política de las privatizaciones. A mí también. Nos encontró peleando profundamente lo que fue la transferencia de los servicios educativos a las provincias sin fondos, lo que provocó la anarquización de lo que es la educación, una ley federal de educación que destruyó el sistema educativo, la privatización de los sistemas públicos, del gas, la luz, todo. Parecía que el Estado... Y hoy estamos recuperando con todas las falencias y las idas y vueltas, pero es un proceso de consolidación que comenzó en el 2003, les guste o no les guste plantearse. Hay situaciones que hoy se están recuperando, se ha recuperado el tema de los fondos, volver otra vez a provocar el tema de los fondos de las AFJP.
tener en claro de que si se invierte para producir, para generar mayor producción y ir en defensa de los sectores más desfavorecidos, que siempre han sido excluidos,